Hola de nuevo, bienvenidas a mi canal. Mi nombre es Elena y estás en el canal Elena's Crochet. Hoy vamos a realizar este bolso tejido con hilo de algodón. Es un algodón grueso. Es un tamaño, pues mirad, si comparáis con mi mano, para que sepáis más o menos qué tamaño tiene el bolso. Yo lo veo ponible. Lleva un botoncito como cierre. Y lo haremos aquí como una especie de añadido para que nos quede como con más fondo el bolso. No nos quede totalmente aplastado. También le haremos esta cita. Los materiales que vamos a necesitar para hacer este bolso son: yo estoy utilizando Katia Cotton Core para aguja de crochet el número 78. La madeja trae 50 metros y 100 gramos. Necesitamos dos madejas. Si vas a utilizar este tipo de hilo, son 200 gramos, porque trae muy poquitos metros. Si utilizas un hilo más pequeño, tienes que utilizar una aguja más pequeña y también te va a quedar más pequeño el bolso. ¿De acuerdo? Ten en cuenta eso. Con cualquier hilo de algodón que sea gordito, puedes hacer este bolso. Nos haría falta un marcador, una tijera, una aguja del número 6. Si tienes el punto muy apretado, utiliza del 7 y un botón para el cierre. Tenemos preparado nuestro marcador para ir marcando cada vuelta y se inicia haciendo un anillo mágico. Voy a trabajaros con el mismo hilo, de la misma marca y todo, el mismo grosor, pero en otro tono para que lo apreciéis mejor el proceso. Hacemos un anillo mágico. Y empezamos a hacer dentro de este anillo 8 puntos bajos. Voy a ir cerrando un poquito. Llevo 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Tiramos y cerramos el anillo un poquito. Y ya tendríamos la primera vuelta hecha. Vamos a hacer la segunda. Ahora ajustamos un poco más el círculo. Nos vamos al primer punto bajo que hicimos y hacemos dentro 2 puntos bajos. Cogemos nuestro marcador y marcamos el primer punto que hemos hecho. Y ahora sí, si queréis, podéis terminar de ajustar el anillo. Las vueltas no las vamos a rematar haciendo puntos deslizados y no vamos a saber dónde empieza y dónde acaba. Así que utilizad marcador. Esta hebra después, cuando ya acabemos, la vamos a meter por aquí dentro con una agujita para rematarla. Hemos hecho la primera vuelta, estamos en la segunda. He hecho 2 puntos en el primer punto. En el segundo punto hago lo mismo. 1 y 2. En el tercer punto hago lo mismo. Y así en todos los puntos. Hacemos 2 puntos por cada punto que nos encontremos. Teníamos 8, tenemos que tener 16 al final. Voy a ir contándolo. 2, 4, 6, 8, 10. 11 y 12. 13.
14 y en el último 15 y 16 puntos. 16 puntos bajo. Tengo el marcador ahí. Quito el marcador y cierro y empiezo la siguiente vuelta. Cierro y empiezo a la vez. Aquí teníamos el marcador y empiezo la tercera vuelta haciendo un punto bajo, lo marco ya directamente y en el siguiente punto hago un aumento. 1 y 2 en el mismo sitio. En el siguiente hago un punto. En el siguiente hago un aumento. 1 y 2. En el siguiente hago un punto. En el siguiente hago un aumento. 1 y 2. Y así toda esta vuelta, que es la tercera. Tenemos que hacer un punto, aumentamos en el siguiente. Un punto, aumentamos en el siguiente. Un punto, aumentamos en el siguiente. Haciendo 2 puntos en el mismo punto. Un punto y aumento. 1 y 2. Un punto y aumento. 1 y 2. Un punto y termino con aumento siempre toda la vuelta. Os va a coincidir que acabáis el último punto aumentando. 1 y 2. Vuelvo a encontrarme aquí el marcador. Quito el marcador y aquí es donde termino y empiezo la siguiente vuelta. Hago 1 y en el siguiente otro. He hecho 2 puntos. ¿Veis? No hay escalón ni nada. Se queda perfectamente cerrado sin que se vea dónde empieza y acaba. Marco el primer punto que he hecho. En esta vuelta, si en el anterior hicimos un punto y un aumento, en esta vuelta vamos a hacer 2 puntos, o sea, un punto en un punto y otro punto en otro, y en el siguiente, en el tercero, es donde hacemos el aumento. El siguiente lo hacemos normal, uno, en el siguiente hacemos otro, y en el siguiente hacemos un aumento. Sería 1, 2, en el tercero el aumento. Esta vuelta la hacemos de esta manera, hasta llegar de nuevo aquí, que terminemos y empecemos la siguiente. Hemos llegado de nuevo al principio, quitamos el marcador y empezamos la siguiente vuelta. La siguiente vuelta sería hacer 1, en el siguiente otro, en el siguiente otro, es decir, 3 puntos bajos. Cogemos marcador, marcamos este primero que hemos hecho de los 3. Y ahora en el cuarto es donde hacemos el aumento. 1 y 2. Seguimos. 1, 2 y 3. En el cuarto aumentamos. Esta vuelta se hace de esta manera. Serían, hacemos 3 puntos, aumento, 3 puntos, aumento. En la siguiente vuelta, cuando llegamos aquí, se cierra y se empiezan todas las vueltas igual. Ya empezamos directamente a trabajar donde está el marcador, la siguiente vuelta. Si están sido 3, las siguientes son 4 y un aumento. 4 y un aumento. Las siguientes serían 5 y un aumento. 5 y en el sexto el aumento. En la siguiente 6 y en el séptimo el aumento. Así hasta que tengamos el tamaño que nos hace falta para la parte de delante. Es que no llevan las mismas vueltas porque este como que lleva menos vueltas. Como cunde más, el punto lleva menos vueltas.
Entonces no podemos hacerlo contando las vueltas. Tenemos que medirlo. Creo que aquí me quedé en 8 y un aumento. Voy a continuar aumentando y cuando llegue al final y vea el tamaño exacto, os digo en qué punto de aumento me he quedado. ¿Vale? Hasta aquí. Creo que es fácil de entender y además vais a coincidir en los aumentos. Os explico. Veréis. Vais contando 1, 2, 3 y en el cuarto tocaría el aumento, pero si os dais cuenta, el cuarto es justamente lo que en la vuelta anterior tenía aumento y en la anterior también, y en la anterior también. Así que nos vamos a ir, que no os vaya a perder. Ir contando siempre es mejor, pero aún así tenéis también la referencia de la vuelta anterior, que se aprecia que este es un punto simple, esto es un punto simple, esto es un punto simple y el siguiente es un punto que lleva 2 puntos. ¿Vale? Pues vamos a seguir aumentando vueltas y vueltas hasta tener el tamaño del bolsito anterior. Aquí ya me he adelantado bastante y he llegado ya al tamaño que es necesario para el bolsito. Y me he quedado en la vuelta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Son 9 vueltas y vamos a contar cuántos puntos habría que hacer simple hasta llegar al aumento, para que también os guiéis por ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Son 7 simples y el aumento. En el octavo hacemos el aumento. 1 y 2. Y aquí habríamos terminado ya de hacer el círculo de la parte de atrás del bolsito. Con 7 puntos simples y en el octavo el aumento. 9 vueltas en total. ¿Cómo lo cerramos? Mira, si hacemos un punto deslizado así simplemente, se nos queda la hebra por delante. Vamos a cerrarlo metiendo la aguja por la parte de atrás y trayéndonos aquí la hebra. Le damos la vuelta y nos traemos el punto con un punto deslizado hacia atrás. Yo ya he cortado el hilo, así que simplemente hago una cadena más y tiro. Si no cortáis el hilo y ya está. Pues así quedaría la parte trasera. Y ahora empezamos haciendo la parte delantera. Vamos a hacer la segunda parte de este tutorial, que sería hacer el mandala de la parte delantera del bolso. Tenemos que empezar haciendo un anillo mágico. Mira, vamos a hacer, si queréis, el anillo mágico de la otra forma. A mí me cuesta un poquito más, pero bueno. Seguro que hay gente que esto le cuesta un poco menos. Os traéis la hebra de esta manera, en estos 3 dedos. La cruzáis por aquí. Y tenéis que traeros la hebra de atrás. Y coger de nuevo la hebra y hacer ahí una cadena. Nos traemos hacia acá la colita. Y ahí hemos hecho una cadena. Hacemos 2 y hacemos 3. Tenemos 3, que sería un punto alto. Tenemos que hacer 15 puntos más, porque serían 16 en total. 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tenemos las cadenas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 puntos altos y cerramos el anillo mágico. Cerramos completamente el anillo mágico. Y nos vamos. Contamos las cadenas de inicio. Y en la tercera cerramos con un punto deslizado. Esta sería nuestra primera vuelta. El anillo mágico, hay un tutorial en mi canal donde explico las dos formas de hacerlo, como lo he hecho anteriormente y como lo he hecho ahora. Ya decidís cuál es más cómodo o más fácil para vosotros. Empezamos la segunda vuelta haciendo 3 cadenas, que es el primer punto alto. Hacemos una cadena de separación y nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo sitio. Una cadena. En el siguiente, un punto alto. Solo uno. Una cadena. En el siguiente, un punto alto, una cadena y un punto alto en el mismo sitio. Una cadena, un punto alto, una cadena, un punto alto, una cadena y en el mismo sitio un punto alto. Os explico la secuencia. Hemos empezado con un punto alto, una cadena, en el siguiente un punto alto, una cadena, un punto alto en el mismo sitio. En el punto siguiente, aquí hacemos una cadena, un punto alto, una cadena. En el siguiente, un punto alto, una cadena, un punto alto en el mismo sitio. Cadena, solo un punto alto, cadena, punto alto, cadena, punto alto en el mismo sitio. Repetimos esto toda la vuelta. Ahora va, cadena, punto alto solo. Cadena, en el siguiente, punto alto, cadena y punto alto en el mismo sitio. Y aquí en el último punto hacemos cada punto alto, cadena y punto alto en el mismo sitio. Buscamos, hacemos una cadena y buscamos 1, 2 y 3 y en el tercero cerramos esta vuelta. Así nos queda la vuelta número 2. Para hacer la tercera vuelta subimos con 5 cadenas, 3, 4 y 5. Tenemos un punto alto y 2 cadenas de separación. Cogemos hebra. Tenemos que buscar las V. Aquí tenemos una V, un punto alto, una V, un punto alto y así. Vale. Pues tenemos que buscar las V. La V estaría aquí. Sacamos una, sacamos 2, sacamos 3, 4 y 5 veces. Cerramos ahí y cerramos ahí. Hacemos 2 cadenas.
y hacemos un punto alto en el punto alto este que tenemos aquí solo. Punto alto. 2 cadenas. Volvemos a buscar la V, cogemos hebra y aquí tenemos la V. 1, 2, 3, 4, 5. Cogemos hebra, cerramos todas esas hebras. Cogemos hebra y cerramos las dos que nos quedan. Y hacemos 1 y 2. Buscamos el punto alto y hacemos un punto alto. Dos cadenas. Buscamos la V. 1, 2, 3, 4, 5. Cerramos todas las hebras y cerramos las dos últimas que nos quedan. Hacemos 1, hacemos 2. Punto alto sobre punto alto. Dos cadenas, busco la V, 1, 2, 3, 4 y 5. Cierro todo y cierro aquí. 1 y 2 cadenas y busco el punto alto que está aquí. ¿Veis? Trabajo dentro de la V. A continuación tengo un punto alto, que no es este que pertenece a la V, es el siguiente. Vamos a hacer toda esta vuelta haciendo punto alto, el punto puff, punto alto, el punto puff dentro de las V. He trabajado la última V, he hecho 2 cadenas y aquí cerramos la vuelta buscando la tercera cadena y haciendo un punto deslizado. Hasta aquí hemos terminado la vuelta número 3. Hemos hecho esta primera, la segunda de las V, la tercera de los puntos puff con punto alto. ¿Por qué veis otro color? Porque os lo explico. Estas cosas que pasan a veces. Una vez que ya tengo el bolso listo, el tutorial entero grabado, voy a editar al día siguiente, que es hoy, y me encuentro que me está faltando en el tutorial esta vuelta número 4. Y es que o la borré, o la he borrado sin darme cuenta, o directamente pensaba que la estaba grabando y estaba hablando sola. O sea, os pido perdón, pero bueno, menos mal que me he dado cuenta al editarlo, porque yo reviso mucho editando todo lo que he grabado. Y menos mal que me he dado cuenta a tiempo, antes de publicarlo. Mira, para que veáis que es cierto que ya está, es que ya está terminado. O sea, tenía dos opciones. O deshacía el bolso y volvía a empezar tutorial, o os explicaba esta cuarta vuelta en otro tono. ¿Vale? Así que voy a empezar a explicaros la cuarta vuelta. Pero tened en cuenta que luego los siguientes pasos los vais a seguir viendo en el tono amarillo del inicio del tutorial. Vale, pues esta cuarta vuelta sería, voy a deshacer aquí para que veáis cómo hemos terminado la anterior. Hicimos el último punto puff dentro de la V, las dos cadenas, cerramos aquí en la tercera cadena. Bien, pues en este mismo punto donde hemos cerrado, vamos a hacer dos puntos bajos. 1 y 2. ¿Vale? Y ahora viene lo interesante. Vamos a coger dos lazadas. Nos vamos a la primera vuelta, a esta de aquí. Buscamos el primer punto que hicimos, que es el de las 3 cadenas. Se diferencia porque es el de las 3 cadenas de subida. Y lo atravesamos de esta manera por detrás. Sacamos la hebra por ahí y hacemos un punto alto doble. Encima este paso es que era súper importante, así que
os hubierais vuelto loca si os faltaba este paso. Vale, pues una vez que hemos hecho este punto alto doble cogiendo este punto de aquí del inicio, en la base del punto puff hacemos un punto bajo. De nuevo 2 hebras y hacemos lo mismo en el siguiente que nos encontramos. Hemos cogido este primero, nos vamos al segundo, hacemos lo mismo, un punto alto doble, y se nos quedan en medio de los dos puntos que hemos hecho, se nos queda el punto puff que sobresale. En el siguiente punto hacemos 2 puntos bajos. De nuevo 2 lazadas al siguiente que continúa, al que hemos hecho anteriormente. Nos vamos a ir cogiendo todos y nos vienen a lo justo. Hacemos el punto alto doble, hacemos un punto bajo en la base del punto puff, de nuevo 2 lazadas, y en el siguiente volvemos a hacer un punto alto doble. ¿Veis? Se va quedando el punto puff en medio de los puntos altos dobles. Nos encontramos un punto alto, hacemos 2 puntos bajos. Y repetimos. Punto alto doble. En la base del punto puff que continúa, punto bajo. Punto alto doble en el siguiente. Punto alto que nos encontramos de la vuelta anterior, 2 puntos bajos. Y así continuamos. El siguiente, igual. Aquí me he metido mal. Nos metemos ahí debajo, hacemos el punto alto doble, un punto bajo, 2 lazadas, punto alto doble. Punto alto, hacemos 2 puntos bajos. Y así trabajamos toda la vuelta. Se nos van quedando los puntos puff en medio. Hacemos en el punto alto 2 puntos bajos. Continuamos en cada punto puff haciendo el punto alto doble, el punto bajo encima, el punto alto doble. Voy a hacer uno más para compensar el fallo que he tenido. 2 lazadas, punto alto doble, punto bajo, 2 lazadas, y punto alto doble, y 2 puntos bajos en el punto alto. Pues continuamos así hasta llegar al final, que terminaríamos aquí el punto alto doble, el punto bajo, el punto alto doble, y directamente, como ya tenemos hecho aquí los 2 puntos bajos, aquí terminamos la vuelta con un punto deslizado en el primer punto bajo.
Terminamos esta vuelta y vamos a cerrarla buscando de los dos puntos bajos que hicimos al inicio, el primero. Hacemos un punto deslizado, nos vamos al siguiente. Como hicimos dos, nos vamos al segundo. Y vamos a levantar 3 cadenas. Ahora trabajamos dentro de este mismo punto 4 puntos altos más. Tenemos que tener un total de 5. 3, 4 y 5. Y 5. Y hacemos un punto bajo en el primer punto alto este que tenemos aquí, que es doble, no. En el del centro donde está el punto puff. Ahí hacemos un punto bajo. Y nos vamos, de nuevo buscamos este punto alto, lo ignoramos y buscamos los dos puntos bajos que tenemos a continuación en el segundo. Volvemos a trabajar 5 puntos altos en el mismo sitio. Cuatro y 5. Volvemos a buscar el punto que tenemos aquí, encima del punto puff. Hacemos un punto bajo. Volvemos a buscar de los dos puntos bajos el segundo. Y volvemos a trabajar 5 puntos altos. Cinco. Y nos vamos al punto que está encima del punto puff. Punto bajo. Vamos a trabajar así toda la vuelta. Hacemos los 5 puntos altos al principio, en el segundo punto bajo, encima del punto puff, un punto bajo, 5 puntos en el segundo de los puntos bajos, punto bajo en el punto puff, 5, punto bajo, de nuevo aquí buscamos el segundo, 5 puntos altos. Vamos a continuar así la vuelta entera. Aquí terminamos la vuelta con el punto bajo sobre el punto puff y cerramos aquí buscando la tercera cadena. Cerramos. Vamos a hacer la siguiente vuelta de esta manera. Subimos una cadena. Y ahora cada punto alto que tenemos aquí, que son 5 en total, los vamos a trabajar cogiéndolos por detrás. El primero cuesta un poquito. Cogemos de esta manera, nos metemos aquí detrás y sacamos la hebra por aquí. Hacemos un punto bajo. El siguiente por detrás, nos traemos la hebra y lo hacemos. El siguiente, ya llevo 3, 4 y 5. Los 5 puntos altos que teníamos de la vuelta anterior, los trabajamos en punto bajo, pero por la parte de atrás. ¿Veis que lo que hemos trabajado se queda escondido? Pero hace que se quede el abanico en relieve. Nos vamos al punto que tenemos aquí, el punto bajo que tenemos aquí. Hacemos un punto bajo. Sobre él cogemos hebra. Y nos tenemos que venir al punto puff para que se destaque más y quede más en relieve. Lo que vamos a hacer es un punto alto metiéndonos así por detrás. ¿Vale? Así conseguimos que salga un poco más.
Volvemos a tener aquí los 5 puntos altos del abanico, que los vamos a trabajar como hemos hecho en el anterior, trabajando puntos bajos, pero cogiéndolos por la parte de atrás. Son puntos bajos, no tenemos que echar hebra ni nada. Y el quinto. En este punto hacemos un punto bajo, volvemos a coger hebra y vamos a meternos de nuevo por detrás del punto puff que nos encontramos y hacemos un punto alto. Volvemos a trabajar los puntos bajos en cada punto de los puntos de abanico. Tenemos 5 puntos altos en un abanico y trabajamos los 5 cogiéndolos por detrás. Y el quinto. Punto bajo en el siguiente, lazada y nos metemos aquí debajo del punto puff y hacemos el punto alto. Esta vuelta es así entera. Ahora ya nos tocaría hacer los puntos bajos cogiéndolo por detrás. Nos metemos por aquí detrás, sacamos la hebra. Punto bajo y punto alto metiéndonos debajo del punto puff. Aquí habría terminado ya la vuelta haciendo el último punto alto en el punto puff. Y me busco el primer punto bajo que hice aquí detrás. Me hago un punto deslizado. Estamos haciendo ya, esta es la penúltima vuelta. La que vamos a hacer ahora sería ya la última vuelta del mandala, de la parte frontal del bolso. Luego continuaremos creciendo el fondo. Así que ahora sería hacer aquí mismo, hacemos un punto bajo. Siguiente punto bajo. Tenemos que tener 5 en total de aquí de la base de la vuelta anterior. 3, 4, 5. Estos 2 puntos. 1 y 2. Son el punto bajo y el punto alto. Y nos volvemos a encontrar con 5 puntos bajos que tenemos aquí de la vuelta anterior. Pues igual. Hacemos un punto en cada punto que nos encontremos. Esta vuelta de puntos bajos. Los 5 y los 2 que tenemos en medio. De nuevo los 5 y los 2 que tenemos en medio. Toda la vuelta la vamos a hacer en puntos bajos. Esta vuelta la cerramos con un punto deslizado. Ya hemos terminado de hacer el mandala de la parte delantera del bolsito. Ahora nos quedaría unirlo a la parte de atrás, pero antes vamos a hacerle esto para que nos sirva como fondo. Este lateral es un par de vueltas de puntos bajos. Para que nos haga... Si lo podéis unir directamente ya, pero no os va a quedar como muy plano. Entonces, para que tenga un poquito de fondo, vamos a hacerle 2 vueltas de puntos bajos, no al círculo entero. Vamos a calcular. Mira, una apertura. Lo he cerrado yo hasta aquí. O sea, vamos a dejar... Voy a marcarlo hasta donde quiero llegar. Hemos terminado. Justo aquí que coincide con el punto alto que va encima del punto puff. Vamos a dejar un punto ahí libre y en este de aquí.
para que de aquí a aquí sea nuestra apertura del bolsito. ¿Veis? Estoy dejando 2 abanicos medios. Vale. Pues vamos a hacer 2 vueltas de esta forma. Subimos con una cadena. Y trabajamos punto bajo cogiendo la hebra de atrás nada más, de cada punto que nos encontremos. ¿Veis? Si metemos por aquí cogeríamos el punto entero, pero solo vamos a coger esta hebra. Y esta la dejamos libre, la de atrás. Y hacemos un punto bajo en cada punto que nos encontremos, solo cogiendo la hebra de atrás. Esto lo haremos hasta llegar al marcador. Voy a continuar hasta llegar al marcador. Ya estoy llegando al marcador. Este es el último punto que tengo que hacer. Lo quito ya. Y le damos la vuelta para hacer una vuelta más en punto bajo, perdón. Hacemos una cadena de subida. Y vamos a ir de nuevo haciendo igual. En cada hebrita de atrás hacemos un punto bajo. Y aquí no le pongo, ya no nos perdemos, ya sabemos que hasta ahí tenemos que llegar después, cuando vayamos uniendo. Pues hacemos esta otra vuelta. Si queréis podéis hacer 3 vueltas en vez de 2. Os quedará como más fondo más capacidad en el bolsito. Pero no os dará con 100 gramos de este hilo, ¿eh? Este hilo está a lo justito. Me ha llegado justo para terminar el bolso. Así que no arriesguéis a hacer una vuelta más si solo tenéis 100 gramos de este hilo. Sería porque tengáis un poquito más de hilo o estéis utilizando otro hilo que tenga más metros. Con 2 vueltas es suficiente igualmente, ¿eh? Bueno, voy a continuar hasta llegar a esta parte, ¿vale? Aquí ya he terminado las 2 vueltas. ¿Veis el efecto? Al coger la hebra de atrás nada más, es que no se nos queda como una continuidad del círculo. Se nos queda como que lo hemos acoplado hacia atrás, ¿veis? Bueno, pues ahí ya paramos. Y continuamos sin cortar hebra ni nada. Vamos a hacer la unión a la parte de atrás del bolso. Este es el delantero, esta es la parte de atrás. La parte del revés, vamos a empezar a unirlo así. Que la parte del revés nos quede por dentro del bolso y ponemos así, ¿vale? Y ahora vamos a empezar a unir esta hebrita que tengo aquí en el centro, hay que rematarla, ¿eh? La podéis rematar si queréis antes de unirla. Yo lo haré después. Y esta igual, para que se nos quede dentro y no se nos vea después el remate, vamos a empezar a unir desde aquí, por ejemplo, ¿vale? Que se nos quede esto dentro. Con puntos deslizados unimos. Ponemos parte con parte, nos venimos, como os digo, a 2 puntos antes, por ejemplo, incluso 3 puntos antes si queréis, sé que todavía más escondido, y cogemos la hebra de atrás, de nuevo. Esta vez, mira, vamos a hacer una cadena. Cogemos esta primera hebra, nos venimos aquí, cogemos una hebra a partir de donde queramos empezar a unir y pasamos con punto deslizado todas las hebras. Volvemos a coger otra hebra, la que continúa. Cogemos de la parte trasera otra hebra y ahí deslizamos. Cogemos la
la que va detrás, en la espiguita. Aquí igual buscamos la espiguita, la que va detrás, y así de fácil, ¿vale? Vamos uniendo. Con puntos deslizados vamos pasando por todos los puntos que nos vamos encontrando. Y la unión va quedando de esta manera. ¿Veis? Nos aprecia que lo estamos uniendo. Lo tendremos que ir uniendo hasta llegar a este último punto y ya. Ahí cerramos y cortamos. Ya estoy aquí en el último punto. Voy a buscar la última hebrita que está por aquí escondida. Tiro de ella. Vaya por Dios. Aquí está. Hago una cadena y podemos cortar. Ya tenemos unido las dos piezas. Nos falta hacerle el aza y el cierre. Buscar un botoncito y ponerle un botoncito aquí y hacerle el cierre. Yo le he hecho un cierre muy sencillo, a base de cadena. ¿Veis? Voy a contar cuántas cadenas he hecho. 3, 4, 5, son 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 cadenas. Vamos a montar. Hacemos el nudo de inicio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Cuando tengamos las 18 cadenas, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y en la octava hacemos un punto deslizado y cerramos ahí como un anillito. Y el resto de los puntos los hacemos deslizándonos. Hago una cadena más, corto ahí. Esto es lo que nos va a servir, lo metemos aquí dentro y nos va a servir para cerrar el bolsito. Lo puedes dejar si quieres por fuera, pero va a quedar como más mono
Yo en el otro lo he metido dentro. También se podría poner fuera, ¿eh? Como queráis. Eso es lo de menos. Un botón y ahí ya cerramos. Simplemente esto. Ahora vamos a hacer lo que es el asa. Muy sencilla también, ¿eh? De hacer. Vamos a empezar con el nudo de inicio. Y hacemos 1, 2, 3, 4 cadenas. Nos vamos a la tercera cadena, o sea, esta no la trabaja porque sería trabajar el mismo punto. Nos vamos a la siguiente cadena. 1, 2 y trabajamos 3 puntos, que son las 3 cadenas que nos quedan. Giramos. Vamos a subir con una cadenita para poder seguir trabajando estos 3 puntos. Y en el primero ya hacemos 1, 2 y 3. Estoy trabajando la hebra de atrás. Podéis trabajar el punto entero si queréis. Hemos hecho 2 vueltas. Vamos a hacer una más. Cadena. Que no trabajo el primer punto, que está aquí. 1, 2 y 3. Vale, cuando tengamos las 3 vueltas hechas, vamos a empezar a trabajar el motivo que queda como, va quedando como un zigzag. Subes con una cadena. No trabajas el primer punto, te vas al del centro, al tercero. Y el último tampoco se trabaja. A partir de ahora solo se trabaja el punto del centro. Y ahora sí cogemos ya el punto entero. Vamos a hacer 3 medios puntos en el mismo punto. Gira, sube una cadena y de nuevo te vas al centro, al punto de en medio. Solo se trabaja este. 1, 2 y 3. Gira. Subes con una cadena y trabajamos el segundo punto. 1, perdón, 2 y 3. Cadena, giramos. La cadena la puedes hacer antes o después, da igual. 1, 2 y 3, ¿no? Pues el de en medio. No tiene más complicación esto, ¿eh? 1, 2, 3. Cadena, giramos. El del medio. 1, 2, 3. O sea que no estaríamos trabajando ni el primero ni el último. Cadena, giramos. Lo dejamos el del medio. 1, 2 y 3. Cadena, giramos. El del medio. 1, 2 y 3. Este es el motivo que se utiliza para el asa que vamos a utilizar para colgarnos el bolsito. Esta base de 3 vueltas la hacemos así lista porque es la que vamos a unir al bolso para poderlo coser bien. Y ya trabajamos el resto de la medida que necesitemos de esta manera.
muy, muy sencillo, es que no tiene, yo creo que no tiene complicación, ¿verdad? Siempre tenemos que hacer una cadena al comenzar la vuelta, que puedes ir ahí a hacer la cadena o directamente cuando termines dejarla hecha ya. Y trabaja el punto central, este te lo deja, trabajas este y este no lo trabaja tampoco. O sea, en el del centro haces 3 puntos, 3 medios puntos, es lo que hay que hacer. Y giramos y así vamos haciendo la medida, te vas probando y ya eso es a gusto de, porque todos nos medimos igual, así que se quede adaptado a la altura que tú quieres que te quede luego el bolso. Ten en cuenta siempre que cuando tú le metas peso al bolso, después esto da de sí un poquito. Entonces no la hagas demasiado larga la tira. Cuando ya tengas la medida más o menos que te gusta, paras un poquito antes. Porque ya os digo que una vez que metáis peso en el bolso, esto va a estirarse y te la da unos centímetrillos más. Pues hasta aquí sería el tutorial. ¿Vale? Después lo que falta por hacer, cuando tengamos la tira hecha, nos faltaría añadirle el cierre, el botón y listo. Y aquí me faltaría pues terminar la tira a la medida que necesite, rematar los hilos que nos quedan por aquí y meterle el lazo aquí. Cosemos aquí y en el otro lado, cuando tengamos el largo, nos vamos al otro lado y lo cosemos también aquí. Y ya tendríamos el bolso terminado. Y como tengo aquí este otro terminado, pues ya lo veis cómo queda, ¿veis? Este, por ejemplo, pues lo he cosido desde dentro. He puesto un botoncito y la tiranta. No la he hecho demasiado. Perdón, que es que estoy cargando el móvil porque me quedo sin batería siempre grabando. Y tengo que tenerlo cargado a la vez que os grabo. No, lo veis aquí más bien corto, pero es porque he tenido en cuenta lo que os he comentado antes, que es que después esto hace así y estira un montón. ¿Vale? ¿Veis? Lo he cosido por aquí dentro con la misma lana, una agujita lanera, lo aseguráis ahí y rematarlo. Y hasta aquí este tutorial. Lo podéis hacer los colores que os gusten. En un color clarito queda súper mono. Lo que pasa es que me ha pillado que no he encontrado el hilo, lo he pedido y todavía no me ha llegado. Entonces lo que tenía aquí a mano es con lo que lo he hecho, pero bueno, en amarillo también es muy, muy veraniego. Seguro que encuentro ocasión para ponérmelo. Tanto el marroncito que pega un poco más con todo como el amarillo. Pues hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado, que me deis un like, que os animéis a hacerlo. Que ya habéis visto que no se tarda ni mucho en realizar. Para lo bonito que queda. Podéis combinar colores si queréis igualmente, ¿eh? Podéis utilizar a lo mejor varias vueltas, cada vuelta en un tono, no sé cómo quedaría. A mí me ha gustado así, en un solo tono. Pues hasta luego, espero que me veáis, que me sigáis, que os suscribáis. Saludo a todo el mundo, a esta gente que me sigue de Sudamérica, que cada vez sois más. Muchas gracias por seguirme, tener paciencia conmigo, porque mi canal es nuevo y sé que algunos vídeos pues no tienen la calidad que tendrían que tener, pero poco a poco intentaré ir mejorando. ¿Vale? Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente tutorial.